la agresividad de la gente. Muy delicado el momento, pero también muy aleccionador. Quien siembra vientos definitivamente recoge tempestades. Muy delicado el momento, pero también muy aleccionador. Quien siembra vientos definitivamente recoge tempestades. Muy delicado el momento, pero también muy aleccionador. Quien siembra vientos definitivamente recoge tempestades. Lo que comentó él es que él estuvo en el Ministerio de Interior y Justicia todo el día de ayer. Después hubo una inconsistencia porque dijo que estuvo con el presidente hasta las 4 de la mañana. Conversamos sobre la carta de renuncia de Hugo Chávez. Él me dijo que él no creía que Hugo Chávez había firmado esa carta. Se le informó que Hugo Chávez firmó esa carta anoche aproximadamente a las 4 de la mañana y entonces allí él me informó, me comentó, bueno, a esa hora fue cuando él se retiró de Miraflores. Esa fue la información que nosotros teníamos. No había más nadie en el apartamento, se procedió a revisar todo el apartamento y no había más nada. Luego abandonar el gobierno. De todas maneras, sí, el presidente Carmona ya está al tanto de estos hechos, también está al tanto de estos hechos el jefe de la Casa Militar. Gracias, Armando, un tremendo trabajo. Nosotros observamos cómo los vecinos están pues drenando un poco su indignación, pues colaborando con las autoridades para apresar a aquellos que son responsables de todo lo que ha ocurrido en el país. Están pues drenando un poco su indignación, pues colaborando con las autoridades para apresar a aquellos que son responsables de todo lo que ha ocurrido en el país. Están pues drenando un poco su indignación, pues colaborando con las autoridades para apresar a aquellos que son responsables de todo lo que ha ocurrido en el país. Bien, yo creo que lo más importante realmente de Pedro Carmona Estanga, quien ha sido pues designado presidente de la Junta de Gobierno, es sin duda su dignidad, su acertado manejo de la crisis y también su capacidad consensual, que son tres cosas que necesitamos mucho en este momento. Bueno, vamos a continuar entonces con el comentario en relación a lo que estábamos viendo. Regresando antes del presidente Pérez, que nos robó cámara, que lamentablemente sucedió como sucedió ayer con estos muertos, pero sin embargo fue una gran jornada cívica y creo que aquí los medios de comunicación social, la iglesia, los empresarios, los trabajadores y finalmente las Fuerzas Armadas jugaron el papel que tenían que jugar. Bueno, y este señor que acaban de tener, sí me gustaría un comentario porque Pedro Carmona y Carlos Ortega, pues un poco cediendo a la presión de la multitud, decidieron, es verdad, vamos a llevar la marcha hasta Miraflores. Y este señor, pues dice que la culpa de los muertos la tienen quienes decidieron llegar hasta Miraflores, que ni siquiera se logró llegar a Miraflores, hubo una emboscada, hubo una emboscada mucho antes del Palacio de Miraflores. Nos recibieron con una emboscada en la Plaza Olivares y yo estaba ahí, yo fui una de las víctimas de gases lacrimógenos junto ahí en el Calvario. Carmona, allá en el Calvario, que fue las hordas estas del expresidente, suena sabroso decir eso, expresidente Chávez, que nos atacaron y luego al principio creíamos que eran perdigones, pero después eran también eran balas. Por Dios, esto fue una labor de Bernal y su gente, y por ahí dicen que había unas grabaciones de unos por radio de Chávez con sus comandantes que le estaban oyendo y las instrucciones que estaba dando cuando ustedes estaban con la pantalla picada. Bien, esa era la persona que ayer todos nos horrorizamos viendo cómo disparaba a mansalva sobre una multitud inerme, porque realmente lo que había del otro lado, y eso lo pueden atestiguar todos los camarógrafos y los reporteros de televisión que estaban allí, era la gente, están disparando desde arriba sobre la gente que venía en la manifestación, porque realmente lo que había del otro lado, y eso lo pueden atestiguar todos los camarógrafos y los reporteros de televisión que estaban allí, era la gente, están disparando desde arriba sobre la gente que venía en la manifestación, porque realmente lo que había del otro lado, y eso lo pueden atestiguar todos los camarógrafos y los reporteros de televisión que estaban allí, era la gente, están disparando desde arriba sobre la gente que venía en la manifestación. Fíjense ustedes que vamos a reponer estas tomas para que se den cuenta de cuál es la responsabilidad que estas personas tenían allí. Estas son tomas, videos, cortesía de Venevisión. Uno de los reporteros y un equipo de camarógrafos de Venevisión realizó estas tomas. Ellos explicaron pues que con un cassette que les quedaba en medio de la refriega y que lograron salvar. Con eso ellos, cuando perdimos los canales de la señal, ellos se quedaron grabando estas imágenes y ahí está la manera flagrante cómo se comprueba la culpabilidad del señor que acaba de ser detenido, de paso con la colaboración de la comunidad, porque es la propia comunidad la que los ha identificado y la que ha trabajado duramente
con las comisiones policiales para lograr detener a estas personas y ojalá que sean todos detenidos porque el que no tenía un arma estaba con su presencia allí convalidando lo que estaba ocurriendo y acicateando a la gente para que dispararan de la forma como lo hicieron. Fíjense ustedes, este señor de camisa blanca que está en primera línea disparando y chaleco, véanlo allí, ahí lo ven claramente, es la persona responsable de haber dado muerte seguramente a muchas de las personas que allí se encontraban o por lo menos de haber intentado hacerlo. De todas maneras, pues corresponderá a las autoridades determinar pues la trayectoria balística, pero lo importante es que fíjense ustedes cómo fue la actitud de esta turba de estos fascinerosos chavistas el día de ayer, cuando frente a una multitud que no había dado una sola muestra a lo largo de una jornada muy larga de marcha desde el este hasta el oeste, hasta el centro de la ciudad, no había dado ni una sola muestra de violencia. Fue allí justamente cuando ellos los emboscaron, porque la palabra es una emboscada lo que les pusieron a esa multitud. Ellos emboscaron a la gente y empezaron a disparar. Mientras tanto, por supuesto, se producía una cadena presidencial que estaba intentando tapar la masacre que allí se estaba perpetrando.